Apostasía. Toda esta doctrina del supuesto avivamiento o despertar del Espíritu Santo lo atribuyen a la fiesta de las semanas, mejor conocida como Pentecostés. Ahí se manifestó públicamente el Espíritu Santo. Este es el pasaje favorito utilizado en el movimiento de renovación carismática para apoyar la idea de que las iglesias actuales deben hablar en lenguas, tener visiones, sueños de revelación y profetizar. Lo vemos en Hechos capítulo 2. Analizaremos cuidadosamente este capítulo. En primer lugar, dice que estaban unánimes juntos. Más adelante dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿A quiénes hablaron y qué tipo de lenguas? A los judíos, varones piadosos de todas las naciones. A estos judíos les llamó la atención el ruido. Se juntaron y cada uno les oía hablar en su propia lengua o idioma. Más adelante describen de qué nacionalidades eran los que estaban ahí: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, cretenses y árabes. Cada uno les oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Otros que no entendían esos idiomas se burlaban diciendo que estaban ebrios. Lo más impresionante fue escuchar hablar a los apóstoles en diferentes lenguas o idiomas entendibles a los que venían de otros lugares para celebrar la fiesta. En los siguientes versículos, Pedro explica lo que pasó. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Aquí Pedro explicó por revelación del Espíritu el cumplimiento de la profecía de Joel. A lo largo del capítulo, jamás encontramos que se comportaban extrañamente, descontroladamente, ni que se echaban al piso para sacudirse. Estos comportamientos son una apostasía que se han arraigado descaradamente en algunas congregaciones. Más adelante, en el verso 33, Pedro les confirma: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro pudo discernir la profecía de Joel cumplida en el día de Pentecostés. Finalmente, ese día se arrepintieron y se bautizaron alrededor de 3,000 personas. La problemática de las falsas doctrinas no es un asunto de algunas décadas. Desde el tiempo de los apóstoles ya se denunciaba este hecho, y un registro lo encontramos en 2 de Timoteo 2:16. Pablo advierte: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Desgraciadamente, en nuestra época se están repitiendo estos mismos factores. Todas esas extrañas doctrinas debemos analizarlas a la luz de la palabra. Muchas iglesias carismáticas son las que enseñan que si no hablas en lenguas no tienes la llenura del Espíritu Santo. Afirman que el hablar en lenguas y sacudirse desmedidamente es el resultado de tener al Espíritu en tu vida. Pero todo esto son doctrinas antibíblicas. La Biblia claramente enseña que no todos hablamos en lenguas, que no todos tenemos los mismos dones, y que la clara evidencia de tener al Espíritu Santo es nuestro buen fruto, es decir, demostrar con nuestra vida el resultado del perdón y el genuino arrepentimiento. Si bien es cierto que hay diferentes lenguas, entre ellas las angelicales, estas de nada sirven si no tienen quien las interprete. Veamos qué nos dice Pablo a través de 1 de Corintios 14, del 10 al 19. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Este pasaje es muy claro. Es mejor hablar en un idioma entendible para la edificación de su congregación que hablar mucho y que nadie les entienda. Más adelante dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Analizando también el pasaje del bautizo de Jesucristo en los evangelios de Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1, no encontramos nada de desorden público, sino una manifestación clara y comprensible del Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo audible y entendible que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jamás dice: hubo brincos, gritos, gente dando vueltas descontroladamente y sacudiéndose por descargas eléctricas. Estamos viviendo una situación de terrible apostasía. Recordemos que el Espíritu nos da paz y tranquilidad. El Espíritu es un espíritu de orden. Así que, hermano, no se deje influenciar por las emociones que puedan producir este tipo de iglesias. Recuerde que nos debemos guiar y apegar a lo que dice la palabra de Dios. No seguir doctrinas de hombres que nacen de su propio entendimiento. De nada sirve que toda la congregación hable en lenguas si no hay entendimiento de ellas. That's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight.